La clase de hoy es muy importante para que puedas vender muchísimo más con storytelling. Acá en la pantalla ya tenemos las preguntas, ¿cierto? ¿Qué es storytelling? ¿Cómo el storytelling te puede ayudar en las conversiones? Y cómo hacer un buen storytelling. ¿Sí? Podemos empezar. ¿Alguien acá ya ha trabajado con storytelling? Yo quiero saber acá en los comentarios si te ha funcionado, si te ha generado esa conexión. Sería súper saber un poquito de las experiencias que han tenido ahí con el storytelling en su negocio. Sería súper chévere, ¿vale? ¿Qué es storytelling? ¿Qué es, Thiago? Cierto. Es como compartir historias. No hay misterio, es una palabra en inglés, pero es compartir historias, una cosa que está en la humanidad cuando empezamos con los dinosaurios, chiste, pero la transmisión de conocimiento empieza siempre con una historia, y cuando no había escrita, había las historias para mantener nuestro conocimiento, para expandir nuestro conocimiento. Entonces, utilizamos esto en muchos lugares, utilizamos esto de muchas maneras diferentes, pero vamos a hablar específicamente cómo utilizar el storytelling para hacer más ventas. Sí, exacto. Y el storytelling, de hecho, es el arte de contar una historia y inspirar a la gente a través de una analogía. Cuando empezamos a trabajar con escrita, con textos, cosas así, pensamos siempre en conquistar a la persona con nuestro texto. Hay muchas maneras de hacer esto, y storytelling crea una conexión con las personas, crea una manera más fácil de retener las personas en tu texto. Ya hemos visto estudios, de hecho, que el cerebro retiene mucho más informaciones desde historias que generan esas conexiones que por datos. Entonces, en un mundo que estamos ahí, que toda la gente está ya en redes sociales, está en Facebook, está en Instagram, Twitter, que estamos disputando tanto la atención, tantas marcas ahí, es una buena forma de generar esa conexión, captar esa atención. Las grandes marcas siempre utilizaron esto. Mira, Coca-Cola tiene siempre campañas que no vende solo un líquido, una bebida, como un sentimiento, una conexión, una idea. Esto es storytelling. La felicidad. La felicidad. La Apple, cuando empezó sus ventas de iPod, no estaba diciendo que tenía como un espacio de tantos megabytes para tus músicas. Decía como tienes como escuchar hasta 1000 músicas en un aparelito, un dispositivo muy pequeñito, ¿sabes? Es como un recurso que siempre fue utilizado. Muchas veces recibimos mensajes de muchas marcas que nos cuentan una historia y ni siempre percebemos esto, ¿sabes? Porque está tan normal recibir estas historias que no parece que estamos hablando de la misma cosa. Häagen-Dazs es una empresa 100% americana, con un nombre de Dinamarca. Sí. ¿Y cómo empieza esto? Porque no había diferencia de... ¿Cómo se llama? Nevería, pero... ¿sorbete? ¿Qué debería? ¿Se dice sorbete? Helado. Los helados de Häagen-Dazs eran los mismos desde su concurrencia. ¿Cómo hacer la diferenciación? Empezaron a contar una historia, que había un proveedor de Dinamarca que tenía los mejores helados. Entonces dejaron de ser una marca 100% americana cambiaron para una marca mucho más sofisticada de Dinamarca, pero que nunca existió. Exacto, ellos querían subir el precio y usaron de todo un storytelling para justificar una importación, una supuesta importación. Tenemos un mercado muy rico, llenísimo de personas muy interesantes con historias variadas de todas las partes del mundo. Entonces, hace como 2 años que estoy más involucrado con las historias de América Latina y algunas historias de España, del mercado hispanohablante. Entonces, hacemos selección de personas que inspiran nuestros colegas de mercado, ¿sabes? Las personas que están con nosotros. Entonces son productores gigantes como Luis Carlos Flores. También tenemos productores que están empezando ahora, pero todos tienen una historia rica que inspira a las personas, que puede contestar dudas de las personas respecto del mercado. Entonces siempre tenemos un plan más grande con las personas, y siempre nuestro objetivo es inspirar a las personas y mostrar que existe un mercado
donde personas prosperan con nosotros con productos digitales. No hay sentido en hacer una historia muy rica, una historia que logre dejar a las personas apasionadas con tu producto si no sabes cómo hacer la divulgación. Exacto. Y lo importante de recordarles es que acá estamos hablando de un proyecto de Hotmart, el Digital Makers, que es en video. Pero eso no significa que solo podemos hacer storytelling en video, ¿cierto? Claro que no. ¿Qué otros formatos podemos hacer eso? Hay como hacer storytelling en piezas cortitas como posts en redes sociales, hay como hacer también en discursos, en conversas también. En realidad, puedes pensar que el storytelling es como un guión general para tu campaña o para tus ventas o para una idea que quieres transmitir, ¿sabes? Antes de pensar, de hecho, en hacer el storytelling, tenemos que tener en cuenta algunas cositas, ¿cierto? Que de hecho van a darnos toda la estructura del storytelling, ¿cierto? Exacto. Entonces vamos a pasar ahí por los 5 pasos para tener en cuenta antes de hacer tu storytelling. El primer punto es conocer la buyer persona, ¿cierto, Thiago? Exacto. No hay como tener tus objetivos claros si tú no conoces con qué quieres hablar, ¿sabes? Hay que conocer muy bien tu público, hay que conocer muy bien tu mercado también para que sepas utilizar las palabras perfectas y utilizar los recursos ideales en cada texto que vas a hacer. Entonces, el segundo punto es definir el objetivo de campaña. Ya hemos hablado sobre eso, la importancia de tener ese objetivo antes de empezar a hacer el guión, ¿cierto? ¿Cómo eso puede definir la estrategia o el guión después que sabemos qué objetivo tenemos en esa campaña? Sí, porque a veces pensamos que el objetivo es solo hacer una venta, pero tienes que pensar más largo. No solo una venta como una persona que va a continuar a comprar contigo, o no solo una venta como una persona que se transformará en un fan de tu marca, ¿sabes? El objetivo tiene que ser claro para ti y para tu público también. A veces la persona... yo pienso que a las personas les gusta la transparencia para todo, ¿sabes? Contar una historia, pero tener transparencia en esto para que las personas comprendan que la comunicación tiene un objetivo y que la persona está logrando este objetivo y estamos juntos en una idea es muy buena. Se va a hablar con personas más jóvenes, personas más viejas, personas que trabajan con internet o personas que nunca han trabajado con internet. Esto hace mucha diferencia para todo el proceso, ¿sabes? Historias memorables. Entonces acá hablamos un poquito sobre la necesidad de tener un personaje, un protagonista, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de definir cuál productor trabajar, por ejemplo, en el Digital Makers, o de quién yo voy a contar la historia? ¿Qué fuerza eso tiene para la estrategia de storytelling? Sí, la fuerza es porque creas una conexión con las personas. Como decimos antes, hay que crear esto, hay que mostrar para las personas que están leyendo tu texto, que están recibiendo tu mensaje, que ustedes están juntos en una idea, ¿sabes? Una cosa muy interesante, no puede ser más una historia. Tu texto, tu storytelling no puede ser más un storytelling cerquita, parecido con otro. Tiene que ser algo original, algo que capte la atención de las personas, ¿sabes? Tienes que saber cómo empezar un texto o cómo tener un clímax en tu texto para que las personas puedan crear esta conexión, que se queden apasionadas, que se queden más interesadas en tu producto, ¿sabes? Y el quinto punto y último es la trayectoria. Thiago, ¿cuál es la importancia de tener el comienzo, el medio y el fin para el storytelling? Sí, como ha dicho antes, porque empezó haciendo con un guión muy más duro, como una línea con los principales puntos de mi guión, para que yo pueda comprender la historia por completo y después pensar qué falta acá, qué puedo poner acá para conquistar la atención de las personas, ¿sabes? Es como la película de Avengers. Si yo tuviese escrito la película de Avengers, ¿cómo pensaría que las personas volverían en el futuro, volverían para el pasado para hacer todo? ¿Sabes? Tienes que pensar como un roterista de Hollywood, a veces, para utilizar de recursos que prendan la atención de las personas. Y esta, para mí, es una manera muy sencilla de hacer esto. Ya tienes los objetivos, tienes la historia contigo, pero no empezaste a hacer una línea. Empezó acá, empezó con, en caso de Luis Flores,
Contame qual foi tu momento mais difícil, empiezo con eso. Me conta cómo es tu familia, coloco esto acá. Me conta cómo estás ahora, me conta cómo lograste esto, contame ahora cómo vas a vivir ahora que lograste, tuviste ese momento de superación y ahora vive de negocios digitales, ¿sabes? Exacto. Pienso que es una manera muy sencilla de pensar cómo crear una trayectoria y visualizar, porque a veces estamos escribiendo y pensando y creando en el mismo momento que estamos poniendo una palabra de cada vez, ¿sabes? Para mí, lo mejor es tener una visión más general, más distante de todo, para poder después tener más tranquilidad para juntar todo en un texto solo.